Vean que B tiene una flechita ahí arriba, lo que quiere decir que es una magnitud vectorial, es un vector. Es delta R, que es el desplazamiento sobre el cambio temporal. O sea, delta R sobre delta T. A diferencia de la velocidad instantánea, que también es una magnitud vectorial, pero es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que mide la velocidad media? Aquí veremos todavía en el gráfico. ¿Ya? Si este es R, vector posición, y este es R', vector posición, el delta R es este vector. Este vector. Ahora, a ver. B es una velocidad, es un vector. El tiempo es una magnitud escalar. O sea, esta expresión que está delta R sobre delta T es lo mismo que decir 1 sobre delta T por delta R. ¿Qué es eso? Este es un escalar, delta T. O sea, lo que yo tengo, que la velocidad es el producto de un escalar por un vector. Y el resultado de un producto escalar por vector es otro vector, es B. Pero B, al ser vector, tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. El módulo del vector es el cociente, la división entre esas expresiones numéricas. Ahora, la dirección de la velocidad tiene que ser la dirección del vector delta R. Entonces, si el vector delta R es esto, la velocidad está en esa dirección. ¿Y cuál es su sentido? La del movimiento. Porque si va de aquí hacia allá, no podría colocar la punta de flecha en el sentido contrario. Tendré que colocar en ese sentido, ¿no? Ya. Pero ¿qué quiere decir? Velocidad media o promedio también se dice. ¿Qué es lo que mide? A ver, cuando yo voy de Cochabamba a La Paz, por decir algo, salgo de acá de la ciudad de Cochabamba y me voy hasta La Paz. Yo no voy con velocidad constante todo el viaje. Hay tramos donde voy más lento, otros más rápido, otros a 80 kilómetros por hora, otros a 40 kilómetros por hora, o sea, hay de todo. Pero parto de acá de Cochabamba y llego a La Paz, por decir, en 6 horas. ¿Ya? Conozco la distancia que hay de Cochabamba a La Paz. No recuerdo exactamente, creo que son 85 kilómetros más o menos. ¿Ya? Pero cuando me dicen, bueno, salió de Cochabamba a tal hora y llegó a La Paz 6 horas después. La distancia recorrida es 385 kilómetros. ¿A qué velocidad ha ido? Entonces agarro 385 dividido entre 6 y obtengo a tantos kilómetros por hora. Siendo así que en la realidad no ha ido a esa velocidad constante todo el tiempo. Entonces la velocidad media o promedio es la velocidad constante a la cual se movería el cuerpo o el móvil para recorrer 385 kilómetros en 6 horas. Esa es la velocidad promedio o velocidad media.
¿ya? Mientras que la velocidad instantánea es la velocidad que tiene un determinado instante. Punto. Ha ido a La Paz. Perfecto. Y pasó por Quillacollo a tal velocidad. Pasó por Caracollo a tal velocidad. Pasó por Patacamaya a tal velocidad. O sea, son velocidades en el instante, de ahí que se llama velocidad instantánea. Entonces, este vector delta R, cuando hablamos de en términos más diferenciales, el delta R se hace bien chiquito, porque es en el instante. Y ahí ese delta R se confunde con la trayectoria, con el delta S. Y por tanto, este delta R se puede decir que es tangente a la trayectoria. Yo ya sé que la velocidad tiene la dirección del delta R. Entonces, la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en un determinado punto. Eso es lo que me dice la velocidad media y la velocidad instantánea. Ya, pero también tenemos que hablar de aceleración. Vean, estamos solamente hablando de conceptos básicos, nada más. Dice, la aceleración es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Es la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial, o sea que la aceleración también es un vector. Y al igual que en el caso de la velocidad, se definen dos tipos de aceleraciones, la aceleración media o promedio y la aceleración instantánea. La aceleración media se define como la división entre la variación de la velocidad y el tiempo transcurrido. Aquí está el gráfico, pero voy a hacerles un gráfico acá mejor. Porque está muy chiquito eso. Supongamos que esa sea la trayectoria, ¿ya? Y va a partir de un punto T sub 1, cuando T es 1, y no sé, aquí, digamos. Va a llegar acá, en un tiempo T sub 2. La velocidad instantánea en el punto o en el tiempo T sub 1 es tangente. Esta es la velocidad de 1. Acá también va a ser tangente. B sub 2. La aceleración medio promedio es delta B sobre delta T. Y este delta B es B2 menos B1
¿cierto? Entonces, como vectores, yo voy a colocar esto. Voy a ver todavía aquí. Delta T nomás le voy a llamar. Entonces, yo ya sé que este vector aceleración va a tener la dirección de este vector resultante B2 menos B1, porque este es un escalar. Entonces, eso lo voy a dibujar acá. Este es el B2. ¿Ya? Este es el B1. El menos B1 sería en sentido contrario. De tal manera que esta expresión B2 menos B1 yo lo estoy colocando así. B2 más menos B1. Estoy sumando. La suma de B2 más el opuesto del B sub 1. Y para sumar, ustedes saben que hay que unir cabeza con cola. O sea, este B es el menos B1. ¿Cuál es la resultante? Es este. Este es el delta B. Entonces, si yo dibujo esto acá, y no, pues, no estaría ahí bien. Un segundito. Si yo dibujo esto acá, esto sería B1 y la resultante es este. Ese sería el delta B. Vean, nada tiene que ver con la trayectoria, no es tangente, no es nada. Generalmente está dirigido hacia la parte cóncava de la curva, de la trayectoria. Entonces, al ser la aceleración una magnitud vectorial, tiene módulo, tiene dirección, tiene sentido. Su módulo lo encontramos dividiendo el valor numérico entre el valor numérico. Su dirección dirigida hacia la parte cóncava de la curva. Y su sentido, eso sí puede cambiar, porque va a depender. A ver, en una aceleración, les comento esto rápido. Si yo voy a Quillacollo aumentando de velocidad cada vez más, ¿ya? El vector aceleración tiene la misma dirección del movimiento. O sea, la punta de flecha está apuntando a Quillacollo. Pero si hay un tramo en que yo voy a disminuir de velocidad, la aceleración tiene la punta de flecha en sentido contrario. Entonces, cuando les digo la aceleración es una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y sentido, el sentido va a depender si hay incremento o disminución de velocidad. Eso está explicado acá. Lo que les he dibujado hasta aquí, pero muy chico. Y la aceleración instantánea es el límite de la aceleración promedio. En ese caso, vean, esta aceleración es tangente a la trayectoria. ¿Será cierto? No, no, porque las condiciones son distintas. Ya, movimiento circular. Si la trayectoria que describe la partícula es un círculo, entonces vamos a hablar del movimiento circular. Entonces, ¿qué es el movimiento circular?
Se llama así al movimiento cuya trayectoria es un círculo. Y en eso tenemos también dos conceptos similares al del movimiento lineal, si quieren. Lo único que cambia es la nomenclatura. La velocidad angular es la razón entre el desplazamiento angular y el tiempo transcurrido. También hay velocidad media y velocidad instantánea. La velocidad angular se lo designa con la letra omega. Omega. ¿Ya? A ver, la velocidad lineal B era delta R, delta T, pero allá los R's eran lineales y aquí los R's son angulares. Entonces, delta tita, delta T. Uy, pero también se considera como si fuese vector. Eso les explicaré en una... A ver, dentro del estudio de la física, se trabaja con magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. A ver. Una magnitud escalar es una magnitud que para ser identificado a cabalidad solo se requiere conocer un valor numérico y su unidad. Vean que aquí es muy importante distinguir dos conceptos que confunden a veces. Una cosa es decir escalar y otra cosa es decir magnitud escalar. Un escalar es un número, pero ese número puede significar cualquier cosa. Es un número. Pero una magnitud escalar tiene que ser un número y su unidad. 2 metros, por ejemplo. Entonces yo ya sé que eso es una longitud. Y con eso ya está definido, ¿no? Entonces, les decía que en física se trabaja con dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Como ejemplo, entre las magnitudes escalares tenemos las longitudes, ¿ya? Tenemos el tiempo, la temperatura, la energía, el trabajo. Son magnitudes escalares. Pero hay otras magnitudes que son las vectoriales. Y estas magnitudes tienen un módulo, tienen una dirección y un sentido. Entonces, para que una magnitud quede completamente identificado, tiene que tener módulo, tiene dirección y sentido. Entre las magnitudes vectoriales tenemos al desplazamiento, a la velocidad, a la aceleración, a la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero, a ver, ustedes que ya han cursado el álgebra lineal, en álgebra lineal hay un tema que se llama espacios vectoriales. Y en ese tema dice que el estudio de vectores se amplía a casos, a ciertos objetos, dice, ¿no? A ver, si un conjunto de objetos definida bajo dos operaciones, la suma y el producto por un escalar, ¿ya? Satisfacen ciertas condiciones, allá en matemáticas dicen axiomas. Entonces, estos, si satisfacen eso,
Estos objetos se pueden considerar vectores sin ser vectores. ¿Por qué? Porque requiere de un álgebra vectorial para resolver. Por ejemplo, estamos hablando todavía del álgebra lineal. ¿Ya? Los polinomios se consideran como vectores. Y no son vectores, pues. ¿No? Entonces, por ejemplo, el área es una magnitud escalar, pero se lo va a considerar como vector. ¿Por qué? A ver, porque si yo les digo un terreno de 500 metros cuadrados, ¿será que con ese dato, 500 metros cuadrados, ya está definido completamente el terreno? No, porque este terreno puede ser rectangular, puede ser cuadrado, puede ser triangular, puede tener cualquier forma. O sea, los 500 metros cuadrados no me dicen nada. No me da la cabalidad del área. Entonces requiere de más cosas. Lo mismo pasa con los ángulos. ¿Ya? El ángulo es una medida, por ejemplo, ese es ¿cómo puede ser un vector eso? Pero yo necesito, cuando a mí me dicen, por ejemplo, y se desplaza a 30 grados. Pucha, pues 30 grados puede ser medido en un plano, o puede ser el plano vertical, los 30 grados. O sea, con 30 grados yo no puedo saber si esa medida es horizontal, vertical, inclinada, etcétera, etcétera. Entonces, también necesito más datos. Y para eso es que se trabaja como si fuera un vector. Entonces, aquí van a notar eso, de que la velocidad angular se considera vector. Y es delta tita, vean, el ángulo es vector. Y delta t es el tiempo. Ahora, si el omega es vector, ¿cuál es su dirección? ¿Cuál es su sentido? Entonces, por ejemplo, si esos dos vectores están en el plano, y este es el ángulo tita, el tita es un vector, le decía. Su módulo se va a encontrar por esa división entre números. Su dirección dice que es perpendicular al plano que contiene a esos dos vectores. O sea que va a ser perpendicular. Pero ese perpendicular puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Qué es lo que va a definir si es hacia arriba o hacia abajo? Es su sentido. Y su sentido es según la regla de la mano derecha. Entonces, si parte de aquí hacia allá, con la mano derecha, mis dedos doblo en ese sentido y mi pulgar me apunta que es hacia arriba. Entonces, ahí va a estar el omega. Pero si el sentido es en sentido contrario, mis dedos con la mano derecha
los 4 dedos los llevo hacia esa dirección y mi pulgar me apunta que es hacia abajo. Entonces, en este caso, el omega estaría aquí abajo. En magnitud son iguales, pero sus sentidos son distintos. ¿Ya? Entonces, la velocidad angular es perpendicular al plano de movimiento. Eso es tanto la velocidad media como la velocidad instantánea. Y algo similar va a pasar con la aceleración angular. Es el límite de la aceleración media o promedio. Ahí existen dos tipos, aceleración media y aceleración instantánea. Lo mismo, la aceleración es un vector y también con esas mismas características de la velocidad, la aceleración es perpendicular al plano de movimiento. Perpendicular al plano de movimiento. ¿Ya? Y su sentido, según regla de la mano derecha también. Aquí no había colocado eso. La velocidad tiene unidades de radianes sobre segundo, porque los ángulos se miden en radianes, no se miden en grados. Y la aceleración va a ser radianes, tiempo al cuadrado. Puede ser segundo al cuadrado, minutos al cuadrado, eso. Aquí falta algo que tengo que explicarles de forma en la pizarrita. ¿Ya? Bien, esto es R. Ya, este es vector, este es vector. Si el movimiento es rectilíneo, primero vamos a hablar de movimiento rectilíneo, el R, y vamos a suponer que el movimiento es a lo largo del eje X nomás. Entonces el R sería X, no tiene componente en Y, no tiene componente en Z. Entonces esta derivada, cuando el movimiento es rectilíneo, el vector puede trabajarse como escalar, porque tiene una sola dirección. Entonces, esta velocidad, aquí podría colocar dx y dt. Hay otra, la aceleración, que también lineal lo vamos a hacer, ¿no? dv dt. Prácticamente, esta es aceleración. Prácticamente con estas dos se resuelve todos los problemas de cinemática. Pero hay una que se deduce de estas dos, que también es muy importante. Y eso se consigue de varias maneras. Yo digo, voy a multiplicar cruzado. Este segundo multiplique al primero y este primero multiplique al segundo. Entonces voy a hacer A por dx dt. Igual B por dB dt. Los diferenciales de tiempo se simplifican. Y de aquí puedo colocar así. La aceleración
es igual, a ver, d de b, y este dx pasa a dividir. Esta fórmula, que es una ecuación diferencial, más estas dos. Con esas tres prácticamente ya resuelvo todo. Todo. Ahora, estas mismas fórmulas sirven para el movimiento angular. Lo único que hay que hacer es cambiar de nomenclatura. En el movimiento angular, este b es el omega. Y este ángulo, perdón, y esta longitud de x ahora es ángulo de θ. La aceleración designamos con la letra alfa. Este b ahora es omega. Entonces, esto sería alfa, esto es omega, esto es omega y esto es θ. O sea, se lo puede adecuar porque la teoría es la misma. Esa parte faltaba, pero luego lo voy a agregar. Ya. Dentro del estudio de mecanismos, se trabaja mucho con el movimiento relativo. ¿Ya? Pero aquí estamos todavía con el estudio de la cinemática de una partícula. Porque en mecanismos trabajamos más con cuerpos rígidos, cuerpos físicos. ¿Sí? Pero este concepto me ayuda, pues, para eso. Así que seguimos repasando. Dice, el movimiento de una partícula puede ser observado desde distintos sistemas de referencia. Un sistema de referencia está constituido por un origen y tres ejes perpendiculares entre sí y que pasan por aquel punto. Los sistemas de referencia pueden estar en reposo o en movimiento. Existen dos tipos de sistemas de referencia. El sistema de referencia inercial, que es aquel que está en reposo o se mueve con velocidad constante. Es decir, no tiene aceleraciones. Y el sistema de referencia no inercial es aquel que está en movimiento pero con aceleración. A ver, así cuando escuchamos o leemos o explicamos en palabras a manera de definir, a veces no está muy claro, pero esto que les he dicho, imagínense así. A ver, yo estoy parado en una esquina de una calle y paso una movilidad, ¿ya? Con pasajeros. Para mí que estoy parado ahí en la esquina de una calle, veo pasar y veo a todos los pasajeros que se están moviendo a la velocidad con la que se mueve el trufi o micro, ¿no? Todos se mueven ahí. Pues mi sistema de referencia es el inercial, cuando estoy quieto, en reposo. Ese es. Entonces, por dar un número, la velocidad con que yo veo es 30 kilómetros por hora. Todos los pasajeros se mueven a 30 kilómetros por hora. Ah, ya, pero si el observador está dentro de la movilidad respecto a él no está en movimiento, porque él está moviéndose con la movilidad. Entonces depende mucho de quién observa, de quién mide la velocidad. De ahí que se llama movimiento relativo. Pero hay un detalle que generalmente olvidamos, y es que este sistema de referencia inercial, o también se dice
sistema de referencia absoluta, también se dice. No solamente es cuando uno está en reposo. Puede ser también siempre y cuando tú te estés moviendo a velocidad constante. A velocidad constante. Ese es, aquí más o menos muestra en ese gráfico. Quieto, velocidad constante, es el inercial. Y este es el no inercial, cuando estás con aceleración. Ahora, en este gráfico hace mención a eso. Tengo dos observadores, A y B. El sistema absoluto o inercial es este, X, Y y Z. Y tengo un observador B, pero voy a fijar como sistema de referencia móvil a este que está con rojo, X', Y' y el Z'. Resulta que estos dos observadores yo los puedo ubicar mediante vectores posición, RA y RB, respecto al sistema absoluto. Pero respecto al sistema en movimiento, el observador A ve al observador, ve al B. Ya, observa mejor, observa al B y lo ubica mediante este vector posición, R de B respecto de A. Pero vean, aquí se forma un polígono, en realidad que es un triángulo, ¿no? Pero es un polígono vectorial. Y del polígono vectorial podemos ver claramente que la suma del RA más el relativo R de B respecto de A da como resultante el RB. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Claro que ya está despejado, ¿no? El RB, si este RA lo pasamos al otro lado es con positivo, el RB es igual el RA más el R relativo de B respecto de A. Pero ya está despejado, como les digo. El R relativo de B respecto de A es RB menos RA. Y si yo derivo estos, tengo la velocidad relativa, velocidad de B menos velocidad de A, y si vuelvo a derivar la velocidad de B relativa al A es la aceleración de B menos la aceleración de A. A ver, movimiento circular. Lo que les hablaba hace rato, ¿ya? De que las velocidades angulares se pueden considerar como vectores. Entonces, aquí hay un esquema. La trayectoria circular dice que está moviéndose en sentido contrario al movimiento de un reloj, esta partícula que está aquí, y voy a trazar un sistema de referencia, ¿ya? Una normal al movimiento y la otra tangencial al movimiento. Los vectores unitarios en esas direcciones es E sub n y E sub t, respectivamente. Por tanto, dice, la posición de este punto de la partícula respecto al sistema absoluto que tiene su centro en el origen de la trayectoria sería R. Y este R, aquí está, es R, que es el radio, y el radio es constante, por eso no tiene. R por el vector unitario en la dirección normal, E sub n. Ahora, por concepto de esas tres derivadas que les decía en la pizarrita, la velocidad es la derivada de R respecto de t. Esa es la velocidad. Y yo los voy a derivar, pero derivo como un producto. Primero sin derivar R por la derivada del E sub n.
más la derivada del R y el segundo sin derivar. Ya. Ustedes me dirán, ya, la derivada de E sub n es un vector unitario, por tanto su derivada debería ser cero. ¿Ve? Pero no es así, porque el E sub n es un vector, y un vector tiene módulo, dirección y sentido. Para ser constante, tiene que ser constante en esas tres características. Pero este no, es vector unitario, su módulo es constante, pero su dirección y sentido no son constantes, porque este punto se está moviendo y este sub n también se está moviendo con el punto. Por ejemplo, cuando esté aquí, el vector E sub n va a ser hacia arriba, se está cambiando, está cambiando. Entonces, este no puede ser cero, pero esta derivada de R respecto de t, ese sí es cero, porque el R es el radio es módulo, no es vector, es el radio de la circunferencia. Y el radio siempre va a ser constante, como es circular el movimiento. Si no fuera circular, el R va cambiando. Entonces esta derivada no sería constante. En este caso es constante y por tanto esta derivada es cero. ¿Y qué queda? Que la velocidad solamente es esta partecita. Es P, R. Ahora, pero hallaremos este término. A ver, eso me gustaría que ustedes lo vayan analizando. El asunto es que llego aquí. Son importantes las clases presenciales para poder explicar esto. El asunto es que llego yo, ¿dónde está? Aquí. Me dice que la velocidad como vector es igual a R omega en la dirección de t. O sea, si ese era el movimiento circular, aquí estaba la partícula. El E sub n estaba en esta dirección, el E sub t está en esta dirección. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Ya? Que la velocidad tiene la misma dirección del E sub t. Este es el E sub t, con su velocidad. Es de ahí que se llama también velocidad tangencial, señor. Y su módulo, aquí, y su módulo es R omega. Entonces, de esa manera encuentro la relación entre la velocidad lineal B con la velocidad angular omega. Esa es la relación que se utiliza muchísimo. Ahora, si a esta expresión B igual R omega es sub t, vuelvo a derivar, lo que voy a hacer es encontrar la aceleración. Y la aceleración dice que es haciendo todo eso mismo, lo tengo aquí. Y aquí me está diciendo que la aceleración está compuesta de dos vectores. Un vector en la dirección normal y otro vector en la dirección tangencial. O sea que la suma de esos dos vectores me da la aceleración lineal. A ver, entonces en la pizarrita mejor.
es sub t. A ver, voy a colocar acá abajo. La aceleración tiene dos componentes. A ver, dice R omega cuadrado es sub n y R alfa es sub t. Yo he colocado menos porque es menos, ya. Parece que está errado ahí. A ver, dice, este vector en la dirección E sub n se llama aceleración normal. Y esta en la dirección tangente se llama aceleración tangencial. La aceleración normal está dirigida hacia el centro de giro. Por eso les decía, hay un signo menos. Ahí en la fórmula esa que coloqué parece que está sin menos. Lo arreglan ustedes. Esta aceleración tangencial tiene la dirección positiva de sub t. O sea que la aceleración estaría aquí. Sub t. La suma de esos dos vectores es la aceleración lineal A. Y la suma de esos dos vectores, si me voy al método del paralelogramo, ¿cuál hacemos la suma? Miércoles. Ya. La suma de estos dos vectores es este. O sea que esta aceleración lineal es ese vector. Vean, no es ni tangente, no es ni normal, nada. Pero está dirigido hacia la parte cóncava, o sea, dentro de la curva está. ¿Ya? Y de ahí que se obtienen esas dos expresiones. La aceleración normal, la expresión escalar, les digo, que es R omega cuadrado. En la expresión escalar no interesa el sentido por el signo. Y como este omega es de omega por R, si yo despejo el R viene aquí y reemplazo ahí, obtengo B cuadrado sobre R. Esa es la aceleración normal, en función a la velocidad angular o en función a la velocidad tangencial. Y la aceleración tangencial es esta, alfa por R o R por alfa. Eso es. Y ahí está. Aquí he visto el signo y aquí no lo he colocado, ¿no? Aquí faltaba un signo negativo. ¿Ya? Esta es la teoría del repaso que estamos haciendo
La siguiente clase vamos a hacer estos ejemplos, pero a ver, ¿cuántos ejemplos tengo? 1, 2, 3, aunque este tercero todavía les tengo que explicar un poco. Pero podrían estar haciendo el 1 y el 2. Vayan analizando esos ejercicios. Y si es que hay alguna duda, me lo van a decir. Pero aparte voy a plantear también otro tipo de ejercicios, pero eso ya en clases lo vamos a hacer. Y luego vamos a hacer esto. Es que lo que hemos hablado hasta aquí es una partícula. Y ahora esto, la teoría es la misma, por eso que no he hecho más teoría, ¿no? Ahí, de que esta es cinemática de un sistema de partículas interconectadas. Y ese es el caso de este tipo de problemas, donde hay partículas, cuerpos conectados mediante cuerdas.